y ahondando un poquito en la pregunta que nos hacen, yo quisiera poner brevemente algunos datos, por ejemplo, del PIB. Este es el crecimiento anualizado en cada trimestre. Podemos ver que durante todo el 2019 el PIB venía presentando datos negativos, digamos cercanos a cero, pero no veníamos de un contexto de crecimiento. La variación trimestral, la variación anual, se sobre todo hablando de la actividad en específico, eh, pues es importante como ver que desde el año pasado veníamos trayendo o arrastrando estos datos que mostraban ya una caída en la actividad económica, ¿sí? Me permití sacar de INEGI los datos históricos del PIB, los puse en esta gráfica para comparar, y ahorita ya abordaré propiamente la pregunta, pero esto es más que nada dando el marco de la información histórica del PIB. Vemos cada trimestre, estas caídas que se ven aquí son las que corresponden al 2009, cuando se tuvo la crisis ocasionada por estos bonos hipotecarios, que fue una crisis a nivel mundial, pues de las más fuertes de toda la historia reciente, ¿no? Que se tiene cifras, datos comparada con la crisis de 1930, ¿no? Aquí la caída en el segundo trimestre del 2019 fue de alrededor de un 9%. Y obviamente, bueno, estas crisis después hay una recuperación en la economía y cerró el año 2009 con una caída cercana al 2%. Aquí lo que yo quise poner esta gráfica para hacer notar un detalle. Estas pequeñas caídas que se ven aquí, cercanas al 1% y luego, bueno, cercanas al 0%, pero caídas a fin de cuentas. Esto es hasta el cierre del 2019. Esta última es el cuarto trimestre del 2019. Entonces, a lo que voy es que aquí todavía no teníamos nada del COVID-19 en México. Se empezaba a conocer a nivel mundial. Entonces, a lo que voy es, esta caída que se presentó en el 2009 se presentó de esta magnitud viniendo de estos datos positivos de un crecimiento en la actividad de producción en México. Entonces, era lo único que quería yo resaltar con esta gráfica. Aquí lo que vamos a ver es que vamos a partir de números negativos y de ahí se van a empezar a dar los movimientos, pues lo que se pueda esperar, ¿no? En esta crisis. Entonces, pues yo creo sí importante resaltar que no se le había dado a lo mejor, pues, digo, para todos es obvio que hubo un cambio en cuanto a las prioridades en la administración federal, el gobierno federal de de esta nueva administración. Pero yo creo que no se le dio el seguimiento, la importancia a las actividades que lleven a un desarrollo de la capacidad productiva del país. Porque como les digo, ahorita que ya empecemos a hablar propiamente de la crisis, nos vamos a dar cuenta que partimos, les digo, ya de un número negativo. Entonces creo que sí se había descuidado esa parte, dando prioridad a lo mejor a temas que es difícil en la retórica no estar de acuerdo, ¿verdad? Con ayudar pues, al sector más necesitado de la población, a los pobres, etcétera, pero yo creo que también hay que cuidar la forma de ayudarles, ¿verdad? Porque si no cuidamos el aparato productivo, sobre todo, yo creo que aquí la palabra clave o la variable económica clave va a ser el empleo, ¿verdad? Y en la medida en que se cree una destrucción de esta variable del empleo, pues ese sector al que ahorita el gobierno ve la necesidad urgente, y que yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, de apoyar a ese sector de la población, pues ese sector puede crecer si un determinado número de personas que en este momento estén empleados, que puedan pasar a formar parte de este sector. No sé qué opina el doctor Lagunes. Y por supuesto, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a
Asociación de Estudiantes de la Licenciatura en Administración Financiera de Querétaro, a sus autoridades, por haberme invitado a esta experiencia de compartir opiniones, de poder aprender entre todos. Realmente es algo muy satisfactorio para profesores y creo que también para los alumnos el que podamos tener estos espacios de conversación. Como bien dice el maestro, hay una referencia muy importante que tiene que ver con la dinámica económica. Y tenemos que entender de una manera muy clara, muy simple, qué implica, qué requerimientos y qué significa tener crecimiento económico. Y aquí lo interesante es que lo podemos abordar desde una perspectiva que no necesariamente tiene que tener las complejidades que los economistas en algunas ocasiones nos acusan de tener. Podríamos hablar realmente del crecimiento como la simple y la sencilla capacidad de crear más bienes y servicios. Si ustedes consideran que el PIB, el Producto Interno Bruto, es la medida de la economía, el Producto Interno Bruto no es más que la suma de bienes y productos y servicios finales de una economía por unidad de tiempo. Así que si quisiéramos ser muy simplistas, crecer económicamente es que de una unidad de tiempo a otra tenemos más bienes y servicios. Y en general, salvo excepciones, los bienes y servicios son creados por empresas. En nuestra particularidad mexicana, muchas más empresas privadas que públicas, aunque no siempre fue así a lo largo de nuestra historia. Entonces, cuando se habla de crecimiento económico, es que las empresas producen más y esas empresas venden más. Y esas empresas para producir y vender más necesitan más activos de capital, más activos financieros y más trabajo, como bien decía el maestro. ¿De acuerdo? Ese es el círculo virtuoso del crecimiento económico. La otra consideración importante es que toda economía cuya población sigue creciendo necesita crecer al menos a la tasa de crecimiento de su población para conservar lo que se llama el Producto Interno Bruto per cápita estable. Si una economía no crece y su población sigue creciendo, en lo individual, la persona va a ser sistemáticamente más pobre. Para que tengan una idea, pese a que ha habido un importante esfuerzo en México por el control de la natalidad, seguimos creciendo al 1.7% anual promedio. Es decir, cada año hay casi 2 millones de mexicanos más. Todavía no nos entretenemos mucho solo con la televisión. Entonces, eso implica que ese nuevo 1.200.000 grupo de mexicanos requiere que la economía haya generado mayor riqueza. Eso es de lo que no se puede dejar de hablar. La pregunta es, ¿cómo se hace para que la economía crezca? Y la mayoría de los especialistas coinciden en que el primer elemento es que los inversionistas, los empresarios, el sector productivo, sientan los elementos de confianza, certidumbre y Estado de Derecho que le permita seguir garantizando los resultados de su propia inversión. Entonces, podemos tener otras formas ideológicas, pero está absolutamente demostrado que lo primero que requieren los inversionistas es certidumbre y Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque la inversión tiene una peculiaridad que es que yo invierto hoy para recobrar mis ganancias en el futuro. Eso quiere decir que mi inversión va a tener sus frutos en un momento en el tiempo, en el cual yo debo tener medianas características, medianas garantías, para que yo pueda decir, sin que eso quite mi riesgo como empresario, que después de ese periodo de tiempo yo voy a poder recabar mis frutos de la inversión. Entonces, con esas dos ideas, podemos plantearnos de que hubo elementos, sobre todo a partir del 2018, a finales del 18, principios del 19, que empezaron a contraer la capacidad de la economía de crecer en su conjunto. Algunos dirán que muy poco, que se quedó en el margen del crecimiento neutro, o sea, del 0%. Algunos otros dirán que caer 0.4%, como fue el caso del PIB global, pues estamos hablando de medio punto porcentual de un PIB que vale 1.2 millones de dólares. Es decir, dejamos de producir medio punto porcentual, eso son una cifra muy importante en dólares. Entonces,
Hay indicadores y básicamente son tres. El primero, una pérdida de horizontes y perspectivas confiables en los inversionistas. La gente empezó a contraer sus decisiones. Un segundo elemento, una contracción mundial, básicamente detonado, y lo digo con mucho cuidado, por una controversia comercial muy importante entre las dos potencias globales más importantes en este momento, que es Estados Unidos y China. Y finalmente, un elemento que tuvo que ver con desajustes alrededor de la globalización como el mecanismo optimista. Las nuevas derechas, el mismo discurso del gobierno norteamericano, eran señales de que ese modelo global que había tomado una preponderancia casi conceptual no era tan cierto. Eso creó una recesión mundial en la cual México afectó. O sea, sería el primer elemento de los elementos fundamentales que hacen que una economía crezca, no se observaron de forma eficiente en México a partir de finales del 2018. Así sería la idea fundamental de por qué no crecimos. Y coincido completamente con el maestro. La crisis más previa, que fue la del 2009, que implicó una reducción del PIB, venía de una dinámica ascendente. Así que tenemos que reconocer que esta crisis es materialmente, como se dice coloquialmente, una lluvia sobre mojado. Muchas gracias, doctor y maestro, por darnos un poco de contexto sobre cómo veníamos previo a nuestra crisis, previo a que detonara todo este momento del COVID-19. Y es muy importante recalcar los puntos de que no se dio un seguimiento a un desarrollo productivo, que el empleo es clave para un desarrollo económico, para un crecimiento de igual manera, que nuestro crecimiento poblacional y económico debe ser lo más igualitario posible para evitar un desequilibrio en nuestra población, así como los tres puntos que mencionaba el doctor al final sobre la perspectiva internacional que nos llevaron hasta el día de hoy. Por lo cual, cuando la pandemia llegó a nuestro país vecino del norte, nuestras autoridades no se percataron o no quisieron reconocer la inminente falta de recursos, llámense humanos, tecnológicos o sanitarios, que estaba presente. Por lo cual, ¿cómo fue la reacción inmediata del país ante la pandemia? ¿Me permite empezar ahora, maestro? Adelante, por favor, doctor. Primero, quisiera compartirles a ustedes que la pandemia es el clásico ejemplo de lo que en el libro de texto se llama una exogeneidad. Es algo que viene completamente fuera de los parámetros, las dinámicas y la lógica de una dinámica económica. Es decir, esto es un evento que viene de fuera, causado por la aleatoriedad, salvo que queramos hablar de conspiraciones casi que llegan a la ciencia ficción, pero es claramente lo que se le llama un choque exógeno, ¿de acuerdo? La pandemia es un riesgo sanitario que pone en peligro la vida de las personas. Y así hay que entenderlo. Es una enfermedad en el que podríamos discutir los índices de mortalidad y si se va a morir el 2.3% de los enfermos. Todo eso se puede discutir, pero como en algún espacio se comentó, la vida humana no tiene parámetros métricos en ese sentido, porque se comentaba de, bueno, cuánto es importante o cuánto es válido, cuántas muertes pueden aceptarse en una pandemia. El problema es que todo sería muy fácil de medir si el muerto no lo conozco, si el muerto es una cifra. Pero si la víctima de esta pandemia es un familiar, o es mi madre, o es mi hijo, la dinámica es completamente distinta. Entonces, la pandemia es una exogeneidad que pone en peligro la vida humana, provocada por una variable completamente fuera de control. Entonces, tiene siempre, muchachos, profesores, dos dimensiones. Hay que entender la pandemia como una crisis de salud pública global que no se había observado desde
la fiebre española de 1920. O sea, hacía 100 años que no había una pandemia de esta naturaleza considerada global. La atención médica y obviamente los recursos que deben tenerse para atenderse, y en otra dimensión, igual de importante, pero otra dimensión, las implicaciones económicas que tiene este fenómeno, ¿de acuerdo? Entonces podríamos tratar de manejar desde dos perspectivas. ¿Quién es el responsable de la salud pública? Los gobiernos, porque es una de sus funcionalidades. ¿Quién tiene que llevar el liderazgo para atender la pandemia? Son los gobiernos. ¿Y cuáles son las características que deben tener? Minimizar la mortandad. Así de sencillo. Y lo ideal sería que hubiera cero muertes. Es improbable, pero hay que minimizarlo. Y el problema en particular, sin que sea un especialista yo en este tipo de pandemias, es que un número importante de la población, después de un alto contagio, puede tener complicaciones que lleven a la muerte. Y teóricamente no nos interesan los 2 millones de contagiados, sino nos interesan los 300,000 que necesitan respiradores para no morirse. Entonces, esa es una línea que habla de recursos de gobierno, de Estado y población. Esa va a llegar y tiene que ser manejada, y definitivamente el electorado va a tener que entender que también los gobiernos, y cada uno en su particular, atendió la pandemia. Y posteriormente, igual de importante, tiene que entenderse cómo va a afectar la economía. Son problemas multifuncionales, son problemas que tienen que ser abordados simultáneamente. No me dedico a la situación médica y que la economía se desplome, o cuido la economía aunque tenga 100,000 muertes. No son problemas excluyentes, son problemas simultáneos. Entonces, siempre tiene que analizarse desde dos perspectivas: cómo los gobiernos, como responsables de la salud pública, atienden una pandemia de esta naturaleza, y por el otro lado, cómo van a responder los embates que esta exogeneidad va a tener en la economía. Y de veras se los digo, debe quitarse cualquier elemento ideológico y cualquier elemento político electoral hoy. Hoy tendríamos que estar pensando en elementos completamente técnicos para abordar cualquiera de las dos perspectivas. No se diga en donde se pone en peligro nuestra vida de manera inmediata, pero tampoco olvidar lo que puede poner en riesgo el futuro de la economía. Somos una generación, muchachos, en mi caso, el maestro es más joven que yo, pero habrá algunos de mi edad, más de 50 años, nos hemos pasado la vida en crisis. Y nos hemos pasado la vida resolviendo y saliendo de crisis. Yo pensé que iba a morirme sin vivir otra, y creo que me equivoqué. Maestro, adelante. Muchas gracias, doctor. Este, pues no hay mucha diferencia en edades, doctor, créame. Pero bueno, al margen de eso, creo que es muy interesante lo que plantea el doctor. Yo creo que puso el dedo así en el punto crucial de entender esta situación de urgencia, de crisis en la que estamos. Hay un concepto en economía que es, bueno, lo podemos ver como el costo de oportunidad, pero finalmente viene eso de la toma de decisiones. En economía constantemente tenemos que estar tomando decisiones, y pues todo va a tener un costo de oportunidad. Lo que dice el doctor es muy interesante, creo conveniente nada más hacer énfasis en que, por un lado, si quisiéramos acabar, digo, la solución para que en 15 días se acabe por completo la situación médica, pues es muy sencilla. Vamos a estar completamente encerrados, absolutamente aislados todos, pero no nada más en familia, sino que nos pusieran en una cápsula cada quien y no tener ningún solo contacto. Esto implicaría que los bebés recién nacidos, lo siento mucho, nadie se te va a poder acercar a darte alimentos. Eso también traería unas causas. Digo, perdón por lo que estoy diciendo, yo sé que es muy fuerte, pero bueno, así de
la situación que estamos viviendo. Es una situación real y nada más estoy tratando de ponerlo así como que en blanco y negro. Si nosotros viviéramos ese aislamiento total, absoluto, en 24 horas, y lo mantuviéramos los 14, 15 días que dicen los doctores, que los médicos, que se tarda en morir el virus, pues ya se desaparecería el virus, al menos aquí en México, y podríamos seguir adelante. Obviamente eso tendría un costo económico altísimo, porque simplemente no podríamos acudir por alimentos, o sea, probablemente como quiera habría una cantidad de muertes muy fuerte. Ese sería un extremo, dedicarnos nada más a la parte médica. Por otro lado, si, como dice el doctor, vamos a olvidarnos de que puede haber muertos, vamos a seguir trabajando como si nada pasara, seguramente la cifra de muertos por el virus sería muy, muy grande. Entonces, llega el momento en que hay que escoger, porque aún así como estamos llevando esta contingencia de resguardarnos en nuestras casas, más o menos, y digo más o menos porque ahorita la profesora Citlali nos comentaba que en algunos estados, en Sinaloa, que pareciera que nos está llevando también, en algunos más, en otros menos, pero aún así va a llegar el momento en que va a ser tanta la situación de crisis. Ayer hablaba con un conocido que tiene toda su vida, se ha dedicado, trabaja en la construcción, una especie así como de contratista, les conocemos aquí en México, aquí en Nuevo León. Él dice que tiene mucha gente que trabajaba para él, pero es gente que viene de otras partes de la República. Entonces le detuvieron todas las obras, está sin trabajo él ahorita, ya no les puede pagar a la gente. Entonces, ¿qué hizo la gente? Pues se regresó, ¿no? A sus tierras. Entonces él ya empieza a prever a futuro, cuando esto pase, cómo va a reorganizar esos factores de la producción. Vuelvo a lo mismo, el trabajo, el día que le digan, ya, mañana puedes volver a trabajar, pues él ya no cuenta ahorita con esos factores de producción. Va a haber maquinaria que seguramente sin el mantenimiento adecuado, el uso diario muchas veces se va a echar a perder. O sea, esto va a implicar, ya implicó pérdidas económicas. Ahora, va a llegar el momento, ahorita a lo mejor pesa más el lado el biológico, de que pues, no salgo para no enfermarme, pero a medida que la urgencia por conseguir alimento para la familia empiece cada vez a pesar más, pues se va a dar esa toma de decisiones que en economía siempre la estamos viendo, es la ciencia de la elección, ¿no? ¿Cuál de las dos opciones tiene un costo de oportunidad mayor? Y aquí desafortunadamente estamos hablando de probabilidades, o sea, porque salimos a la calle y puede ser que no te pase nada, pero hay mucha probabilidad de que sí te enfermes. Entonces, ni siquiera tenemos la información. Es más, la enfermedad del virus no está completamente analizado por los doctores. Entonces, esto va a llegar a un punto en el que van a tener que los mismos gobiernos o la misma sociedad, nosotros, vamos a tener que llegar a, esperemos que lo sepamos llevar hasta que los gobiernos, de alguna forma dirigidos por la autoridad médica, nos lo indiquen, ¿verdad? Pero aún así, pues esto va a implicar un riesgo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que, y tratando de dar respuesta a la pregunta de cómo fue la reacción de México, pues yo creo que, y también coincido con el doctor, no hay que politizar esto, simplemente voy a comparar con la velocidad de respuesta de otros países. Creo que fue un poco lenta en comparación a algunos países. También definitivamente hubo otros países que creo que a lo mejor fueron hasta más lentos que nosotros, pero no fuimos de los más rápidos. Y eso va a traer algún costo que en este momento no sabemos si el costo va a ser económico, va a ser en vidas humanas, ni de qué tipo ni de qué magnitud, pero va a traer un costo. Entonces, yo creo que esa fue la forma como reaccionó México y en el plano biológico, con algo de lentitud para establecer se quedan en casa y en el lado económico, en un inicio, me voy a hablar más adelante, espero que tengamos oportunidad de hablar de las medidas económicas que se dieron el 5 de abril, si no me equivoco, por la presidencia, pero en un inicio, todavía estoy hablando de marzo, no se anunciaron ningún tipo de apoyos para empresas,
ni para la población. O sea, no se atendió ni la parte biológica ni la parte económica. Me estoy refiriendo a marzo, a los inicios de la llegada aquí a México. Eso fue como reaccionó México, desafortunadamente. La parte esperanzadora es que, bueno, ya en abril hemos visto que poco a poquito ha ido cambiando la forma de reaccionar, pero bueno, seguramente más adelante vamos a platicar de esos temas. Gracias. Muchas gracias por su abundante respuesta y aclararnos un poco más sobre la perspectiva que podría tener nuestro país en comparación a otros países. Y con esto, precisamente con lo que comentaba maestro Rodolfo, la siguiente pregunta es, 10 días después de haberse realizado o haberse declarado la fase 2 del COVID-19 en nuestro país, nuestro mandatario presidencial anunció el rescate económico. Precisamente el día 5 de abril se presentó una conferencia en la que se hablaba de un rescate económico. ¿Cuáles consideran serán los efectos de dicho plan para enfrentar la crisis del coronavirus? ¿Y qué opinan del enfoque hacia los programas sociales en lugar de un sector empresarial? Cedemos la palabra al profesor Rodolfo Rodríguez. Bueno, si me permiten, entonces, nada más y como forma de apoyo, voy a compartir brevemente la pantalla. Aquí traté de resumir en estos 4 puntos lo que eh, pudiéramos enunciar como ese plan de apoyo económico. Número 1, mantener los apoyos sociales. 2, continuar aeropuerto, Tren Maya y refinería. El tercer punto, otorgar muchos créditos, pero de 25,000 pesos cada uno. Y 4, pues castigar más los sueldos de los funcionarios de alto nivel. Aquí, básicamente, pues yo quisiera comentar, bueno, en el último punto, pues yo creo que quitarles parte de su sueldo a algunos funcionarios, a lo mejor está bien como intención o como medida política, pero económicamente pues esto no va, o sea, si por más que gane un funcionario, si le quitan su aguinaldo, pues eso no va a ser suficiente como para reactivar el país, ¿no? Más ante la crisis económica que se viene. Ahorita hablaremos de los pronósticos que hay en la parte económica, ¿no? En la parte de los créditos a las empresas, y por eso decía yo que bueno, me da algo de esperanza el ver que el gobierno empieza a por lo menos empezar a hablar de un determinado apoyo a las empresas, pero que bueno, está dirigido a empresas micro y pequeñas empresas, pero aún así, pues para una empresa, por más pequeña que sea, un crédito de 25,000 pesos, que es crédito, ¿verdad? Lo va a tener que pagar con una tasa, creo que sí, muy preferencial, creo que era del 6.5% anual, algo así. Pero aún así, pues no sé con 25,000 pesos cuántas semanas pueda seguir adelante una empresa o si puede mantener los sueldos de sus empleados durante cuánto tiempo, ¿no? Con esa cantidad. La continuidad de estas obras, en el punto 2, ahora voy hacia atrás, de las obras, pues yo creo que se debería de hacer por lo menos un análisis de si en este momento no sería más importante cuidar lo que yo les decía, esa masa de empleos para que las personas puedan seguir generando su propio sustento y a lo mejor no en este momento, sino eso va a ser dentro de un mes, dentro de 2 meses, cuando ya el área médica nos diga que es un poco más seguro poder poco a poco regresar a las actividades laborales. Entonces, pues a mí me parece un poquito riesgoso decir, no sabemos qué va a pasar con la economía, pero estos 3 proyectos se van a seguir haciendo. Ahora, son proyectos productivos que se espera que generen ingresos, que van a generar empleos y que van a generar después ingresos, pero yo creo que estos proyectos son a por lo menos un mediano plazo o a un largo plazo. Entonces, con la caída que se viene, al menos durante el segundo trimestre de este 2020, en la producción de bienes y servicios, el PIB, finalmente, pues yo creo que sería importante tratar, o por lo menos analizar si no valdría la pena alguno de estos proyectos. Y no me atrevo a decir hay que cancelarlo, digo, se podría analizar, ¿no? Pero a lo mejor alguno posponerlo por lo menos y
a lo mejor darle prioridad a algunos otros proyectos de más rápida, no sé, que apoyen, por ejemplo, la comercialización de bienes y servicios, a lo mejor hacer carreteras, algo que dé empleo más rápidamente y que le ayude al sector comercial, industrial, a la movilidad de esas máquinas, materias primas, incluso los bienes ya terminados, poder llevarlos a las ciudades donde se vende. Bueno, a lo mejor me estoy metiendo ya un poquito en la parte de qué recomendaríamos, ¿no? Pero bueno, estoy tratando de hacer un análisis de estos puntos. Obviamente en el punto 1 de mantener los apoyos sociales, pues sí, yo creo que es una prioridad, como dice el presidente, primero el pueblo, ¿verdad? Pero insisto, si apoyando ese pueblo se le puede apoyar en que ellos mismos, digo, voy a acudir también aquí a una frase, ¿verdad? Popular, ¿verdad? Que dice, no le des un pescado a alguien, sino enséñale a pescar, o aquí yo diría, bueno, dale las condiciones ideales o propicias para que se pueda dedicar a pescar, ¿verdad? A lo mejor ayúdale a que pueda adquirir su caña de pescar, ponle ahí alguna infraestructura a la orilla del río para que pueda estar ahí pescando y todo. Bueno, son algunas ideas. Yo creo que este punto 2 sí está denotando un poquito de frialdad, de decir, pues, vamos a seguir con nuestros planes. Lo de los créditos creo yo que también es una buena intención. Creo yo que no sea suficiente. Y todo esto está enmarcado en el punto de que el gobierno ha decidido, y ya así acaban de decir hoy en la mañana incluso, que no van a tomar nuevos créditos. Y no es que esté necesariamente a favor de que siempre todo tenga que ser con créditos, pero en una situación eh, exógena, como nos platica el doctor Lagunes, fuera de serie, digamos, bueno, a lo mejor se podría pensar en un crédito a corto, mediano plazo, exclusivamente utilizado para esas actividades de las que hablo, de reactivación de la actividad productiva del país, ¿no? Perdón, creo que ya me extendí mucho, doctor. Adelante. Eh, Tomar un pequeño punto que creo que es importante y dejarlo más que nada como un criterio para reflexionar. Si veníamos de una situación económica en contracción, por las razones internas o externas que quieran, también tenemos que reconocer que este país posee un sistema de salud público muy mal, así de sencillo. Y podemos evaluarlo bajo cualquier criterio, bajo criterios técnicos de capacidad de atención. En general, la población en México tiene que recurrir a servicios privados de atención médica para más o menos cubrir ese riesgo que tenemos de enfermarnos. Nadie creo que se atreva a decir que ni los sistemas públicos corporativizados como es el IMSS o el ISSSTE, o lo que tiene que ver con la Secretaría de Salud es ejemplo a nivel mundial. Entonces, no hay que perder de vista que estamos pateando a un cojo. Es decir, nos está llegando una pandemia que ha puesto de rodillas a países como España o como Francia o Alemania, y que sí debemos preocuparnos de qué capacidad efectiva tenemos para la parte médica exclusivamente. O sea, al igual que venía mal la economía, tiene que reconocer el gobierno y el Estado como un todo que no estamos en las mejores de las condiciones para asumir un problema de estas dimensiones. Y eso lo dejo simplemente como una reflexión que tendrán que estudiar los especialistas si realmente vamos a tener la capacidad de controlar la parte médica. Pero me regreso a la parte económica, a la parte que es el corazón de nuestra conversación. Y la pregunta es, ¿qué es una política económica de choque o qué es una estrategia de choque? ¿Y qué es lo que debería hacer un gobierno, en teoría, ante un problema exógeno de esta magnitud? Y para eso ayudaría mucho simplificar el ejercicio y decir, ¿en dónde viene la afectación económica real de una pandemia como el coronavirus? No es una guerra, no es un meteorito, no es un temblor, no es una destrucción de la capacidad productiva de un país. Es básicamente una contracción de la demanda efectiva.
es una contracción de la capacidad de la economía de comprar. Es decir, como si en el gran modelo macro de oferta y demanda, la oferta en un primer momento sigue estable, pero lo que de repente cae es la demanda. El caso típico es si analizan la situación del sector turístico. Los hoteles en Cancún ahí siguen, las playas maravillosas ahí siguen, lo que no tienen son clientes, porque el aislamiento social provocó una contracción de la demanda. Eso va a provocar que muchos sectores productivos, sobre todo los más vulnerables, tengan una debilidad estructural como negocio ante una caída de la demanda y que provoque un daño permanente o temporal. Habrá empresas que sobrevivan con muchos problemas, habrá empresas que quiebren. Esa empresa que quiebre va a despedir a sus trabajadores. Y esa caída en el empleo, ese incremento del desempleo, va a provocar que las personas no tengan dinero para seguir demandando. Y entonces la caída de la demanda provocada por la pandemia se va a ver incrementada con la caída de la demanda provocada por la quiebra de empresas y el desempleo. Entonces, es un contraciclo, es como un contrahuracán, que en lugar de fortalecer el ahorro, la inversión y la demanda interna o externa, contrae la demanda interna y externa, contrae la capacidad productiva, incrementa el desempleo y tira la inversión. Porque si las empresas están quebrando por una falta de demanda, ¿quién va a invertir? ¿Quién va a invertir ahora en una línea aérea cuando están al 15% de su capacidad? Entonces, lo que ocurre ese es el efecto cíclico de lo que va a llevarnos a la crisis económica. Un modelo contracíclico sería actividades que desde el gobierno impulsara esa caída crónica de la demanda. Entonces, si lo analizamos desde esa perspectiva tan simple, su plan, que yo no llamaría plan, diría 4 ocurrencias de pan con lo mismo, aunque suene políticamente muy incorrecto, no están contrarrestando. ¿Por qué, muchachos? Porque los 4 proyectos ya estaban planteados 19 y solo los van a continuar. No es una nueva inyección. Ahora, coincido con el maestro. Primero los pobres, pues sí. ¿En qué sentido? Tenemos que asegurarnos que haya una equidad en la distribución del ingreso, de acuerdo. Pero las cifras están hablando mal del problema. ¿A qué me explico? No sé si han revisado todos los programas sociales del gobierno en el 2019 y son varios miles de millones de pesos transferidos del sector público a la población. Jóvenes creando el futuro y arbolitos, buenos días, etcétera. Están transfiriendo miles de millones de pesos. Y miren que no cuestiono si está bien o si está mal o si es electoral. No, lo están transfiriendo. Están haciendo transferencias directas que deberían incrementar la demanda de las personas. Personas pobres que están teniendo un ingreso que no tenían y entonces la demanda debió haber subido. ¿Y qué creen que pasó? No subió. Ya en el 2019 no hay evidencia contundente de que el incremento de esa capacidad de compra de las personas de menores ingresos haya tenido un efecto de crecimiento en la economía, porque ya se hizo un año completo. Entonces, ¿qué parece? Algunos especialistas lo dicen, que está ocurriendo una sustitución de ingresos, que no se está sumando como un nuevo ingreso, sino que las personas están dejando de trabajar. Es una hipótesis, que habría que demostrar, sobre todo en la economía informal. Entonces, ¿por qué? Si una familia tiene una cantidad determinada de dinero para gastar y le llega más, pero sigue teniendo la original, esperarías que su capacidad de compra aumente. ¿Están de acuerdo? Esperaríamos que la demanda se incrementara. Lo que está pasando es que al parecer se están recibiendo los subsidios y está sustituyendo las actividades productivas.
las personas están dejando de trabajar porque están sobreviviendo con los ingresos que les da la transferencia. Entonces, ese efecto de incremento de la demanda, gente que compre, no se está viendo con las transferencias. Entonces, esas 4 acciones, primero, no puedes decir que tu plan de contingencia es seguir haciendo lo mismo, porque ya lo dijo el experto, no espere resultados diferentes con las mismas acciones. Entonces, todo lo que implique continuidad no puede ser avalado como un plan de contingencia, porque eso significa, ¿qué vas a hacer ante este problema? Y esperaríamos que sea nuevo. Las transferencias directas están demostrando, está demostrado, o al menos no hay evidencia hasta ahora que tenga un choque de demanda. Y por último, no se ve claro cómo vas a proteger la planta productiva. Y cierro con esta idea, muchachos. La planta productiva de este país no es los 15 empresarios con los que el presidente se reúne sistemáticamente y trae y lleva hasta el cansancio. Les aseguro que a los Bayeres, a los Slim y a todo ese cuerpo de empresarios, las crisis los dejan menos ricos, pero jamás van a tener un problema. La masa productiva son los 2.7 millones de pequeñas y medianas empresas que pagan sus impuestos y que son a los que debería estarse atendiendo. No, y que claramente, como dice el maestro, con 25,000 pesos de un crédito no va a cambiar su situación. ¿Saben qué van a hacer con esos 25,000 pesos? Van a tener el mismo efecto que las transferencias directas. Muchas gracias. Muchas gracias por sus ideas sumamente interesantes, muchos puntos a reflexionar por parte de la audiencia, a investigar un poco más por su cuenta y llegar a fondo para obtener un poco de más conclusiones propias. Pasaremos a tomar un breve receso de 2 minutos. Se invita a la audiencia a permanecer en la sala virtual y en caso de que algún asistente, nuevamente le repetimos, tenga alguna inquietud o alguna pregunta que le cause relevancia, la pueden mandar por el chat y será tomada en cuenta para el final de la sesión. Doctor Lagunes, profesor Rodolfo, vamos a continuar. Tomando en cuenta la última pregunta,
y expuesta la referencia política hacia sectores sociales y los subsidios, asimismo rechazando las propuestas empresariales en pro de un rescate económico, ¿qué va a ocurrir con las exportaciones y la inversión en nuestro país durante los próximos meses? Refiriéndonos a un corto plazo. Profesor Lagunes, ¿podemos comenzar con usted? Los, los, eh, los pronósticos no son muy aleatorios, perdón, no son muy buenos, son aleatorios. Dudo que ningún modelo econométrico o que ningún especialista pueda arriesgarse en este momento a con la información histórica plantear cifras rotundas. Yo veo con mucho interés cómo el Fondo Monetario Internacional y cómo eh, otros organismos internacionales están diciendo qué va a pasar en términos cuantitativos, me refiero. En términos cualitativos creo que lo entendemos, pero en términos cuantitativos, atreverse a decir de qué tamaño va a ser la recesión, por ejemplo, al menos desde el punto de las herramientas econométricas que utilizamos los economistas, un choque de esta naturaleza no tiene evidencia previa. Entonces el proceso generador de datos cambió. Entonces ningún pronóstico creo yo que podría ser más que una aproximación que tiene que irse ajustando con mucho cuidado. Primero, las inversiones, lo que se llama la formación bruta de capital, que es lo que sistemáticamente se mide en una economía como la inversión, ya se venía cayendo, en México en particular. Ya venía contrayéndose desde un buen rato. Y la argumentación fundamental era la falta de participación del gobierno en la formación bruta de capital. Entonces, los esfuerzos del sector privado habían sido, pues, no lo suficientemente potentes para mantener una escala creciente en la inversión. Ahora, la inversión nacional e internacional se puede ver desde muchas dimensiones. La pregunta es, ¿qué tan confiable en este momento puede resultar México para realizar un plazo con respecto a otros escenarios u otras economías que también puedan ofrecerlo? De momento, lo que se está visualizando es una caída en las perspectivas que al menos se está viendo con la salida de capitales. Las cuentas entre unos y otros especialistas habla de que han dejado el país en los últimos 6 meses entre 8 y 10 mil millones de dólares. Eso básicamente son inversionistas que por la razón que ustedes consideren, no ven ni la economía ni el peso como una reserva de valor. Entonces, difícilmente se podría pensar en un horizonte positivo en términos de las inversiones. Lo interesante o lo que tenemos que jugar como analistas es qué tanto va a ser la contracción y qué tanto va a durar. Es un problema de profundidad y de duración. ¿De acuerdo? Hay casos muy particulares en la economía mexicana, como fue la crisis del 95, en la que seguramente la mayoría de ustedes no había nacido. La crisis del 95 fue profunda, se perdió el 7% del PIB, la llamada del error de diciembre. Sin embargo, solo duró un año. Es decir, la caída fue un año y todos los efectos posteriores fueron de tasas de crecimiento que permitieron en el año 2000 llegar a una tasa de crecimiento del 7%. Entonces, aquí la pregunta es, ¿va a ocurrir de la misma forma? ¿Va a ser un pico, una caída vertiginosa, sin saber de qué tamaño va a ser exactamente en el 2020, pero el 21 va a retomar un índice de confianza y de crecimiento? Porque esta crisis, a diferencia de otras, no va a destruir mercado. Me explico. Las grandes crisis que han cambiado el mundo, al menos en el siglo XX, terminaron con una guerra mundial. Y las grandes crisis terminaron destruyendo capital, generando espacios de creación de valor muy importantes. En este caso, el coronavirus no destruye capital. La planta productiva va a seguir igual y los procesos de generación de valor se van a concentrar en ciertas industrias que van a sobrevivir. Entonces, yo creo que la perspectiva más delicada en este momento es de profundidad y de duración, porque todos coinciden en que va a haber una contracción de la inversión. Ahora,
¿Qué podrían hacer los gobiernos? Y hablo en genérico para no caer en ninguna provocación, para fomentar la inversión. Es la inversión la que se tiene que fomentar, porque es la única que genera crecimiento económico. La cadena virtuosa se llama, no es subsidio, gasto, demanda, es ahorro, inversión. Sería increíble que aumentara la propensión media a ahorrar, por ejemplo, que los subsidios fortalecieran el ahorro, pero no hay ninguna indicación al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y sí, yo quisiera también enfatizar el punto en la crisis del 95. En parte, México logró salir adelante, vamos a decir, más o menos rápido, en cuestión de un año. ¿Por qué? Porque a lo mejor su principal socio comercial, que era Estados Unidos, pues Estados Unidos estaba muy bien. Esa crisis en el 95 fue una crisis interna de México por pues el manejo ahí que hubo de las reservas internacionales, etcétera. No, no es el tema de esta plática, aunque lo recordamos bien. Este, pero vaya, México cuando empieza a salir adelante, bueno, tenía quien venderle, ¿verdad? Estados Unidos y otras partes del mundo. En esta ocasión, la crisis que vivimos, pues resulta que Estados Unidos está igual o peor que México. Y alguien puede decir, bueno, vamos a venderle a Europa, pero pues están igual. Obviamente no entramos al mismo tiempo en la crisis y todo, pero finalmente ahorita estamos, es algo mundial. Entonces, eso por un lado va a dificultar el proceso de recuperación. Eh, la pregunta se refería a las inversiones. ¿De qué va a pasar con las inversiones en el caso de México y con las exportaciones? Entonces, yo veo esa parte de que a nivel internacional también están en esa misma crisis. En ese sentido, las exportaciones difícilmente se van a recuperar en el corto plazo. Y obviamente la inversión pues siempre va muy de la mano con la parte de las expectativas de riesgos, ¿verdad? Entonces, pues obviamente ahorita la inversión se va a estar deteniendo y vuelvo a lo mismo, no nada más en México, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, sí sería interesante ver hacia dónde se van a ir, porque estaremos de acuerdo que hay muy pocos, pero hay grandes inversionistas en el mundo que acumulan cantidades exageradamente grandes de dinero. Entonces sería muy interesante también darle seguimiento a ese dinero, a ver, porque ahorita es de que, bueno, saco mi dinero de México y me voy ¿a dónde? ¿A Italia, España, China? Pues no creo, ¿verdad? Entonces, bueno, va a ser interesante ver ese seguimiento. Para el caso de México, sí se supone que sobre este virus se supondría que, por lo que comenta el doctor, la planta productiva ya está, la recuperación va a ser más o menos rápida. Insisto, lo digo así con algo de duda porque pues obviamente también necesitamos ese mercado que nos compre y si el mercado interno está mal, antes volteamos a Estados Unidos y ahorita pues bueno, puede ser que no sea tan rápido, pero se espera que vamos a regresar a niveles más o menos similares a los anteriores a la crisis, que no olvidemos que ya veníamos de una situación con flujos negativos, ¿no? Por aquí alcancé a ver una pregunta que vi muy relacionada en este momento que decían de apoyar a las empresas que más empleos dan. Y yo creo que aquí es muy importante en economía, como que tenemos, hasta las materias están separadas en microeconomía y macroeconomía, ¿verdad? No pensar en decir, es que esta empresa da 5,000 empleos, ¿verdad? Y estas otras empresitas, cada una da 50 empleos. Entonces, mejor vamos a apoyar a la que da 5,000 empleos. Sí, la cuestión a nivel macro es que de esas empresitas, lo digo con mucho respeto, por el tamaño, me refiero solamente a empresitas, ¿no? De 50 empleos. Pero si vemos a nivel nacional, ¿cuántas empresas hay de 50 empleos cada una contra las poquitas empresas de 5,000 empleos? Pues realmente vemos que a nivel macro, si queremos cuidar el empleo en el país, deberíamos de pensar
en alguna manera de apoyar a esas empresas relativamente pequeñas, pero que sumadas en su conjunto le dan empleo a un porcentaje muy importante de la población. Ahora, en alguna ocasión, y creo que alguien también preguntaba sobre las medidas de los empresarios, cuáles eran y que se habían rechazado. Hubo por ahí, creo yo, un malentendido entre el gobierno y ese sector empresarial, de que decía el gobierno, no, es que no les podemos perdonar los impuestos. Las empresas lo que estaban pidiendo era un posponer las ciertos impuestos, a lo mejor el pago del IMSS sobre la nómina. ¿Por qué? Porque ese sería un incentivo directo a que las empresas mantengan precisamente los empleados, ¿no? De decir, oye, pero lo que me cuesta en el IMSS, sí, pero lo vas a poder diferir 2 o 3 meses o el tiempo que sea necesario. También me empieza a preocupar a mí esas cuestiones de no querer diferir, porque se empiezan a escuchar noticias ya de parte de los médicos, ahorita entrando, que obviamente pues no somos expertos, o al menos en mi caso no lo soy, este, que dicen que hay que observar primero en las primeras ciudades que regresen, que levanten esta situación de estar todos encerrados, revisar que no vaya a haber un rebrote del virus, porque eso sería una calamidad, tanto, insisto, como dice el doctor, en vidas humanas. Con una sola persona que muera, pues es trágico y hay que tratar de evitarlo, pero económicamente también va a ser una tragedia, y les digo, y va a llegar el momento que todas esas dueños, es que esas a veces los vemos como las empresas y es algo así, etéreo, ¿verdad? Incluso en el fisco es una persona moral. Sí, pero en esas empresas, sobre todo las pequeñas, pues el dueño es un padre de familia, tiene que mantener a sus hijos y todo, y muchas veces está igual que sus empleados, ¿verdad? Hasta a veces con más riesgo, ¿verdad? Porque pues a sus empleados se les asegura que cada semana, cada 15 días les va a dar el sueldo, y él como empresario, pues él está asumiendo el riesgo, ¿verdad? Que si no hubo ventas, como quiera tiene que pagar impuestos, tiene que pagarle a los empleados, y pues él va a tener menores ingresos. Entonces, las expectativas en cuanto a inversión y exportaciones en el corto plazo, pues son completamente negativas. Y también, ya nada más para cerrar mi comentario en esta pregunta, el doctor hacía mención de la caída de un 7% por allá en el 95, veíamos hace rato de alrededor de un 9%. Los estimados, al menos para este trimestre, de caída en el PIB y no, también no quiero causar una alarma, es solamente durante este trimestre, suponiendo que en mayo o en junio la situación más dura del virus pudiera pasar, ¿verdad? Se estima que nada más en este trimestre, medido contra el trimestre anterior, es decir, contra el primer trimestre del 2020, el PIB estaría cayendo casi un 20%. Ahora, dicen, si esto se recupera en estos meses que yo les digo, es decir, que ya para el tercer trimestre del 2020 ya estemos todos otra vez laborando, se estimaría que la pérdida, bueno, los analistas es de lo que hablan, que al final del año tendríamos una caída entre el 6 y el 7%. Ahora, coincido con el doctor. Eh, no sabemos cuánto tiempo va a durar. Si esto se llega a expander de tal forma que en el tercer trimestre, julio, agosto, septiembre, todavía estuviéramos aislados en la casa, o a lo mejor no todos, pero un gran sector, pues entonces ya ese 6-7% de caída del PIB anual en el 2020, pues podría ser mayor, insisto, y desafortunadamente en el caso de México, eh, pues no quisiera ni mencionarlo, ¿no? Pero esto en ocasiones ha llevado, pues no en ocasiones, en México es una realidad que esto lleva a problemas por ejemplo, de seguridad pública también, ¿verdad? Que ya de por sí es un problema. Entonces le aunamos una crisis y pues, bueno, en fin, se desatan otras cosas. Solamente creo yo estamos poniendo escenarios. ¿Cuál podría ser un escenario positivo? Bueno, que a principios de mayo podamos todos regresar a la actividad productiva, que ya no haya rebrotes, que esto se acabe, y entonces pudiera ser que ese 6% de caída, incluso que fuera un poco menos, ¿verdad? Ojalá, pero es necesario ver, yo creo, a la evolución de los avances médicos en cuanto a tener una vacuna, una cura efectiva de esto. Esa sería, yo creo, una solución. Si a ti te aseguran que si te da el coronavirus en su versión más fuerte y con más daños, que
tienen ya la cura y que en una semana estás libre, pues ya podemos todos regresar a trabajar. En fin, eso sería mi comentario. Muchas gracias. Y un poco ondeando, profundizando en la pregunta anterior, pero a un mediano o largo plazo, ¿cómo se verá afectada nuestra economía? Que coincide un poco con periodos electorales. ¿Qué perspectiva se tiene para dicho momento? Ok. Ah, ahí ya tienen, o sea, ya la respuesta es qué implicaciones político-electorales va a tener el desempeño de la crisis, ¿no? Y creo que no hay forma de evadir ese tema, porque la relación entre economía y gobierno, pues es muy importante. Yo quisiera detallar muy rápidamente que cuando hablen de crisis en su mente, no visualicen solamente eh, grandes variables macro y los grandes sectores. Piensa en la crisis en función de ese empresario del que hablaba el maestro hace un momento, ¿de acuerdo? Es decir, es un empresario que está en un proceso de producción y tiene clientes y esos clientes le pagan sus productos. Una crisis de este tipo lo que empieza a generar siempre es una crisis de liquidez, porque la contracción de la demanda y la exacerbación del riesgo hace que, en pocas palabras, ese empresario o deja de vender o ese empresario a lo mejor sigue vendiendo pero deja de cobrar. Esa es la idea básica micro. Al dejar de vender, dado una empresa con costos fijos, posiblemente con deudas, con financiamientos, lo primero lo que va a caer va a ser en una crisis de incapacidad de pago. Y es la crisis de incapacidad de pago lo que termina quebrando una empresa. Es decir, si esa empresa deja de vender un periodo que para cada empresa es distinto dependiendo de su fortaleza, le va a provocar que la empresa tenga que cerrar, despedir a sus trabajadores. Entonces, estamos pensando en un modelo en donde no son el pueblo bueno y los empresarios malos. Los empresarios también son pueblo, como lo bien lo dice el maestro. Es simplemente un empresario que está cobrando, que deja de vender, que deja de cobrar, que tiene que pagar nómina, que tiene que pagar renta, que tiene que pagar servicios, luz, agua, que tiene que pagar impuestos, y que cuando no tiene, no hay forma de sacarle agua a las piedras, deja de pagar. Esa es la crisis, nada más que multiplíquenlo por 2.7 millones de empresas. Y no se les olvide que es cuestión de otro coloquio, que la mitad de la economía muy probablemente en este país sea informal. O sea, que ni siquiera paga impuestos, que ni siquiera está registrado. Entonces, la crisis va a verse en una contracción que va a elevar la pobreza. Y el gobierno le está apostando a que las transferencias directas generen un efecto menos crítico a la pobreza media de la población. El punto es que el dinero que proviene del gobierno y va a las transferencias no es un proceso generador de valor, es una parte de la riqueza total de la economía. Ese es el gran reto. Hay un concepto ideológico que desafortunadamente veo en nuestro gobierno, que siguen pensando que el gobierno es un proceso generador de valor. El gobierno es un proceso de redistribución de valor, no crea valor. Entonces, si la economía se contrae, se va a contraer la parte de la economía que le corresponde al gobierno. Muchachos, si la economía informal ahorita es la mitad, en crisis la economía informal puede ser 3/4 partes de la economía. Entonces, porque está demostrado que en periodos de crisis aumenta la economía informal. Entonces, hay un riesgo ahí de pobreza, marginación, sí, de contracción, porque ¿qué va a hacer un empresario que quebró? Sí, el SAT puede perseguirlo hasta el cansancio, pero ¿ustedes creen que el gobierno mexicano y la estructura judicial de este país va a poder atender 1 millón de juicios de pago de impuestos? ¿O van a poder meter a la cárcel
a 1 millón de empresarios porque no paguen impuestos, se hace una cadena de impago. Por eso todos los países le están apostando a apoyar, porque saben que si dejan que se declare la cadena de impago, se va a volver eso, una cadena de impago. Salvo que tomen a la Guardia Nacional y vayan a cobrar los impuestos a punta de fusiles, ¿verdad? Entonces, sin embargo, y con eso termino la idea, que es para mí lo más delicado, hay evidencia histórica en este país que las transferencias directas a la población pueden, y lo digo subrayado porque no puedo probar, pero hay evidencia histórica que las transferencias pueden ser manipuladas con fines electorales. Y el que lo niegue, pues estará cerrándose los ojos. Si tú recibes sistemáticamente un ingreso entre 11 y 12 mil pesos, ¿qué es lo que puede recibir una familia de 6 personas que aplica a todos los programas sociales? La pregunta es si somos lo suficientemente racionales para no comprometer, y lo digo con mucho cuidado, nuestro voto ante esa transferencia. Eso es muy delicado, es decir, la crisis puede exacerbar el conflicto, la polarización que ya existe en la sociedad, y también puede fijar peligrosamente una masa electoral controlada desde una perspectiva de transferencias directas. Y eso es un riesgo político de largo plazo. Muchas gracias. Gracias, doctor Lagunes. Profesor Rodolfo, ¿qué opina usted al respecto? Gracias, Jesús. Pues, digo, para ser muy concreto, ¿qué se espera a futuro en 2 o 3 años? Me voy a remitir a los analistas, ¿verdad? De los mercados, hasta ahorita para dimensionar un poquito de qué es lo que se ve o qué es lo que ven los expertos, ¿no? En este momento, lo esperado para este año es una caída del PIB entre el 6 y el 7% y que posteriormente, 2021-2022, en ambos años se esté hablando de un crecimiento de alrededor de 2%. Ahora, digo, esos son los datos. Yo creo que también hay que tomar o sea, no perder de vista que ese crecimiento de un 2% será pues sobre un flujo de este año pues muy castigado, ¿no? Entonces realmente cubrir ese crecimiento poblacional del que hablaba el doctor al inicio con pues una disminución muy fuerte, muy drástica de lo que se produce en un año en el país, pues seguramente van a ser varios años en que volvamos a estar todos ahorita leía también otra de las preguntas que decía, ¿cuánto tiempo va a pasar para volver a la normalidad? Híjole, pues es una pregunta muy difícil. Para empezar, habría que definir normalidad, ¿no? Hay quien dice que ya la vida tal y como la conocíamos, pues no va a regresar, ¿no? Y desde el momento en que pues va a haber seres humanos que ya no están aquí con nosotros, pues la vida ya no es propiamente la misma. Ahora, dentro de todo, creo yo que pudiera haber algunas, al lado de la pérdida de vidas humanas, pues yo creo que no hay absolutamente nada que compense, ¿no? Para los que tengamos la fortuna, me voy a atrever a decirlo así, de seguir aquí, ¿verdad? Pues digo, todos estos medios electrónicos de trabajar desde casa, que no nada más las universidades fuimos a lo mejor las primeras en adoptarlo hace algunas semanas, pero en algunas empresas también dijeron, a ver, dicen que se puede trabajar desde la casa, no tenían ninguna experiencia en eso y ahora es la inventiva del ser humano y pues yo espero que esto nos dé ideas de cómo ser más productivos, ¿verdad? Y que pueda dar lugar a mejoras en la productividad, en innovación, en la forma de organización de esos procesos productivos, ¿no? De muchos factores, de muchos bienes, muchos servicios, hablo que se podría innovar y siempre las crisis se dice que son las madres de todas las innovaciones, ¿no? Entonces esperemos que así sea y ojalá que esto sea pues, lo
lo antes posible para poder sobrevivir lo mejor posible como raza humana, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por su opinión. Para finalizar nuestro análisis sobre las preguntas, nos gustaría hacerle una última pregunta a ambos, que habla sobre la situación económica en México causada por el COVID-19 ante una perspectiva mundial. ¿Qué perspectiva se tiene en nuestro país entre los demás países, entre países que tuvieron un poco de tiempo para actuar sobre el presente pandemia, países que no actuaron de una manera tan rápida? ¿Qué perspectiva tenemos ante los demás países? Profesor Rodolfo, ¿gustaría comenzar? Bueno, gracias. Sí, pues básicamente aquí creo yo que algo importante es que esta es una situación completamente, lo decía el doctor, es exógeno y fue exógeno para la humanidad, ¿no? Pues es un virus extraño que no estábamos acostumbrados a, no es como la gripa, no es como otras enfermedades que nuestro mismo organismo ya está acostumbrado a debatir. Entonces, igualmente, para todos los gobiernos del mundo, digamos, es una situación completamente nueva, por lo que yo creo que a nivel mundial, los mismos gobiernos entre ellos están observando. Mira qué hizo tal país, cómo reaccionaron en esta otra economía, qué sí les funcionó, qué no les funcionó. Por eso yo creo algo importantísimo. Y en esto, bueno, yo sé que ha sido muy criticado, por ejemplo, hace unos días lo de la reunión con el grupo OPEP más de la Secretaría de Energía. Sin embargo, yo creo que yo lo veo, digamos, no tan negativo, que le proponían una reducción todos los países productores de petróleo se pusieron de acuerdo en reducir las cantidades. Digo, comento brevemente para si alguien no vio la noticia. México se le pedía reducir 400,000 barriles. México dijo, oye, no, espérame, si yo he batallado mucho para empezar otra vez a aumentar el número de barriles diarios que producimos. Entonces, por ahí, pues pidió la oportunidad México de no reducir 400,000, sino nada más reducir 100,000 su producción. El presidente de los Estados Unidos se metió a intervenir a favor de México, dijo, mira, yo coopero más para que México pueda, pero, bueno, hubo opiniones encontradas, quienes criticaron, quienes estaban a favor. Yo trato de sacar de ahí una observación, más allá de cómo se llevó a cabo, trato de sacar una observación positiva, y es decir, por lo menos se ve que existe comunicación, así lo dejo, me atrevería a decir incluso se ve algo positivo en la comunicación entre México y Estados Unidos. Y digo que es algo bueno porque pues además es nuestro principal socio comercial, entonces me parecería una pésima idea llevarnos mal con él, y menos en este tiempo. Y yo creo que a nivel internacional, porque esta crisis muestra pues es una crisis para la raza humana, insisto. O sea, aquí no importa si eres chino, si eres ruso, si eres estadounidense, si eres mexicano, ¿verdad? El virus te ataca por igual, y yo creo que hay que promover ese sentido de querer cooperar, querer participar. Hay quienes han criticado al gobierno porque les mandaron primero ciertos insumos médicos a China y a otros países, y que si después lo recompraron. Yo creo que sí es importante meternos en esa dinámica de participar, y creo que va a ser una enseñanza a nivel internacional de todos los países, independientemente de las ideas políticas, de las razas, de cualquier ideología, de cualquier cosa. Finalmente, todos somos habitantes de esta isla que se llama planeta Tierra, y tenemos que cuidarlo y tenemos que cuidarnos a nosotros porque pues no hay más, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Que cada quien con sus ideas, ¿verdad? Queramos acudir a nivel individual a algún aspecto espiritual en cuanto a pedir ayuda, pero como raza humana, pues solamente somos nosotros. Llamémonos chinos, llamémonos rusos, estudiantes mexicanos, chilenos, bolivianos, todos somos seres humanos, y yo creo que este es el momento en que debemos pues, de tendernos las manos,
ahorita virtualmente, ¿verdad? A 2 metros de distancia, pero yo creo que esa va a ser la mayor enseñanza y todos vamos a vivir los aciertos, los errores que tomen nuestro observando. A la finalización de esta crisis se van a tomar decisiones en base a quién fue el que más rápido y mejores decisiones tomó. No hay que olvidarnos de eso. Pero bueno, más allá de eso, yo creo importante pues sacar esa enseñanza a nivel internacional. Muchas gracias. Las comparaciones son odiosas, pero como bien dice el maestro, será la historia en el corto plazo la que juzgue esta eficiencia, ¿no? Y definitivamente los electorados y los inversionistas globales van a terminar evaluando qué países tomaron o no las mejores decisiones. Y habrá indicadores muy duros, como el número de fallecidos, como el impacto global en la economía, como todos estos parámetros que más tarde o más temprano el planeta, la civilización medirá y comparará. Y va a depender mucho también de lo que depare después. De entrada habría que ver 3 cosas que no debemos perder de vista. Recuerden que en noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Entonces vamos a ver si va a haber una afectación en el electorado que mueva las tendencias electorales y que le permita a los demócratas recuperar el gobierno en Estados Unidos, o que permita que Trump continúe 4 años más. Se va a ver en el mediano plazo el efecto real de la salida de la Gran Bretaña de Brexit. Putin y la Rusia de Putin, que va a durar como 10 años más en el poder, va a tener que resolver su conflicto efectivo con Arabia Saudita y con los productores de petróleo, que aunque ahora los quieran relacionar, no tiene nada que ver. En distinto sentido, la decisión a priori, a posteriori se vio afectado, pero a priori no tenía una relación directa. El conflicto petrolero estaba desde antes de la pandemia. Entonces, yo creo que ahí va a haber muchos elementos del escenario, del contexto internacional, y definitivamente sobrevivirán y tendrán menos efectos negativos, así lo digo, menos efectos negativos, pues los países con los gobiernos más ágiles, más capaces. Y el gran reto es que las decisiones de los gobiernos y las decisiones de las sociedades como un conjunto, en este sentido, pues tienen afectaciones para miles de millones de personas, ¿no? Entonces, estamos en una coyuntura única, en una coyuntura que es un reto, y pues lo que nos queda en lo individual, creo que es ofrecer el mejor de nuestros esfuerzos y de nuestras capacidades, aunque nuestros ámbitos de acción sean limitados y acotados. No todos somos legisladores o presidentes o gobernadores, pero cada uno de nosotros somos importantes en lo que hacemos. Cada uno de ustedes en su actividad, comprométase con ustedes mismos y comprométase con afrontar este enorme reto. Muchas gracias. Gracias a ambos por sus palabras. Por último, nos gustaría solicitarles que en un minuto nos dieran sus recomendaciones para que una pyme pudiera sobrevivir ante esta situación actual que estamos viviendo. Profesor Lagunes, ¿podremos comenzar con usted? Voy a decir algo muy feo, mi estimado. Hay empresas que no hay forma de salvarlas, porque la contracción de su mercado y la debilidad la va a terminar destruyendo. Básicamente son empresas que estén en este momento muy apalancadas, con muchas deudas, y que su mercado interno se contraiga en el largo plazo. Una empresa como esa no hay forma de salvarla. Entonces, lo primero que habría que analizar es si la afectación de la empresa puede sobrevivir la crisis. No todas las empresas sobreviven las crisis. Y de hecho es absurdo obligar que una empresa que no puede sobrevivir la rompa. Imagínense una empresa que terminas endeudándote 5 o 6 veces sus activos por salvarlo. Entonces, primero es la viabilidad de ser salvada, que sería básicamente 2 criterios. Conserva tu clientela y eficienta tu proceso.
Es tu cliente y tu proceso. Evalúa que tienes una capacidad efectiva de sobrevivir y actúa a tiempo. Pero eso no significa que rigurosamente cualquier empresa debe sobrevivir en una crisis. A veces las economías, por obligar a sobrevivir una crisis, termina causando más daños. Entonces, primero es un diagnóstico, ¿puedo o no puedo sobrevivir? Y después lo de siempre, tus costos y tus clientes. Muchas gracias, doctor. Profesor, ¿usted qué nos recomendaría al respecto? Muchas gracias. Acerca de las personas, me decían, oye, ¿cómo puede una persona sobrevivir a una crisis económica o mejorar su situación económica? Y yo reflexionaba y les decía que la respuesta era individualmente, como por ejemplo estudiando más, mejorando tus habilidades laborales, principalmente a través del estudio. Yo creo que para una empresa pudiéramos pensar en tratando de encontrar una respuesta en algo similar. La respuesta, creo yo, está en reinventarse, en innovar. Una empresa tendrá que ver de qué manera, yo creo que el tecnológico fue un ejemplo de esto, es decir, de una semana a otra prácticamente 100% de los servicios que damos, digo, ya había una parte importante desde hace muchos años que se manejaba en línea, pero el 100% del servicio que da se fue a hacerlo en línea. Entonces seguramente habrá otras personas. Me he encontrado con psicólogos que ahora dan sus sesiones que tienen en estos salones de terapia, ahora lo dan en línea también. Habrá empresas que antes iban a dar al in situ, al cliente, a construir algo. Pues, no sé, se me ocurre innovar de alguna forma en que a lo mejor puedan ellos estar construyendo, construir ciertas partes, ciertos elementos en su propia empresa para ya nada más llevar a entregar o a instalar. O sea, hay muchas formas de innovar. La creatividad tendrá que ser utilizada aquí para reinventarnos, que se nos ocurran nuevas formas con lo que ahora el mundo en la actualidad nos permite adaptarnos y poder ofrecer eso que se requiere. Y si me permiten, quiero terminar el comentario. Me escribieron aquí por WhatsApp que mande saludos a los estudiantes del TEC de Campus Monterrey, que al parecer hay también bastantitos que se conectaron a la sesión. Está por aquí Enrique Humada, que es el presidente de la Sociedad de Alumnos de Economía en el Campus Monterrey. Un saludo, Enrique, y a todos los muchachos también, pues perdón por el gol, pero quería aprovechar para mandarles un cordial saludo a la distancia, obviamente, para cuidar su sana distancia. Gracias. Pues muchas gracias por sus recomendaciones. Y para concluir, pues el virus COVID-19 ha tomado la economía mundial y de México por sorpresa. Será necesario adaptarse a las nuevas condiciones y al cambio de paradigma que nos ha presentado. Sin embargo, será esencial abordarlo con información clara, certera y precisa, así como innovar, analizar nuestra capacidad de riesgo y nuestra capacidad personal para poder crecer. Tomemos en cuenta que toda crisis es una oportunidad de crecimiento, pero recae en cada persona tomarlo o no. Les agradecemos al doctor Lagunes y al maestro Rodríguez por su presencia en este evento, asimismo a los profesores invitados que nos tomaron en cuenta. Y cualquier cosa, pues tenemos los contactos de los invitados. Alguna pregunta más que tengan, podrán hacerla de manera privada. Me gustaría que si pudieran compartir su correo para algún tema, profundizar un poco más de manera directa. Y bueno, pues muchas gracias a los asistentes. Que tengan un buen día. Muchas gracias a todos. Muchas Muchísimas gracias gracias por habernos invitado. No, de qué a ustedes, doctor, maestro, muchísimas gracias por sus opiniones muy interesantes. Estuvieron muy bien y tuvimos una muy buena audiencia. Creo que esto lo vamos a tener que repetir. Con todo gusto, un gusto para mí. Gracias, profesor. A la orden y muchas felicidades por la iniciativa. No, sí, aquí los alumnos de SALAF que están siempre al pie del cañón. Por ahí ya va a venir luego el diplomado de finanzas. Pero Con muchísimas muchísimo gusto.
Pues que Muchísimas tengan muy buena tarde y muchísimas gracias a todos. a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Pues igualmente Hasta luego, también. maestro. Me Un retiro, placer en hasta luego. saludarlo. Igualmente. Hasta luego, maestra. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta Adiós, luego, maestra maestra Citlali. Citlali. Bye. Hasta luego.